Y dentro de eso también, saber, a tu juicio, Carlos, ¿tú crees que todo esto, el tema de la clínica psiquiátrica, volviendo un poquito a eso, es como la estrategia que estarían usando como para poder declararlo cuando, a ver, ayúdame con ese término, cuando se dice que no está con su mente clara como para poder enfrentar un juicio? Eso, interdicto, algo así, o no capacitado como para poder enfrentar la justicia. Entonces, a ver, ¿qué hace la diferencia entre que un personaje que comete este tipo de delitos, parricidio frustrado y otros que se le imputan, vaya a un centro de sanidad mental o vaya a la cárcel? ¿Cómo se dividen esas dos cosas y cómo se elige finalmente para dónde se va? ¿Cuál es el criterio que se aplica? Claro, lo que pasa es que es importante y qué bueno que están poniendo esa fotografía ahora de las armas de fuego que esta persona tenía en su poder, porque es súper importante lo que tú estás mencionando. Estamos hablando de una persona que iba a ser o que estaba estudiando Derecho para ser abogado. Sí. Y también una persona que tenía autorización legal para la tenencia de armas de fuego, y no una, sino que varias armas de fuego, porque tenía su categoría de deportista. ¿Cuál es el problema? Que para tener permisos de armas de fuego en cualquier categoría, deportista o tenencia o coleccionista, uno tiene que pasar un proceso psiquiátrico y psicológico para una evaluación, y después de esa evaluación de ser aprobado, uno le dan este permiso. Si no, cualquier loco andaría con armamento en la calle, eso no puede pasar. Entonces, aquí es donde me empiezan a generar todas estas contradicciones, porque si una persona había tenido la autorización legal para poder tener armas de fuego, para cursar una carrera de Derecho, eso significa, y tengo entendido que el cuarto año, significa que la persona está en sus cabales normales, porque ya incluso hay una evaluación psicológica previa realizada por un estamento gubernamental para que tengan armas de fuego. Entonces ahora de un día para otro tiene problemas mentales, puede pasar por supuesto, pero de un día para otro tiene problemas mentales. Entonces lo que yo haría de inmediato es revocar sus permisos de tenencia de armas de fuego, quitárselas por supuesto, decomisarlas. Obviamente no puede ser abogado esa persona, independiente el delito, esto sacando por supuesto lo que hizo, pero no es normal. Entonces automáticamente ya su carrera, su vida profesional que estaba proyectada, tiene que terminar, porque es una persona que no está en sus 5 sentidos. Y además, si se comprueba y finalmente el delito se establece y es condenado, si tiene problemas mentales, tiene que cumplir esa condena encerrado en un recinto mental. Claro. No puede salir a la calle. Ojo con eso. Carlos, mira, me parece muy interesante lo que estás diciendo, lo estaba pensando anteriormente. Y para complementar lo que estás hablando, me parece, y me gustaría regresar al tema de la fotografía, de esta selfie, que obviamente todos la hemos comentado como un acto posiblemente de frialdad, o un acto que llama muchísimo la atención, porque también en una fotografía o una autofotografía hay un gesto y un signo de vanidad. Sin embargo, me quiero detener en el hecho de la foto, porque a mí me parece que la foto no es incriminatoria. Me parece que no puede ser parte de la defensa de Hernán Calderón, porque, por lo que te decía anteriormente. Sin embargo, me parece que la fotografía o la selfie sí podría ser tomada desde la vereda de Nano Calderón, porque podría ser una demostración clara frente a la justicia de que no estaba en sus cabales, a pesar de que él se dirige al inmueble con un arma blanca y con cierta predeterminación de los actos que cometió ahí. Sin embargo, la fotografía podría ser usada de esta forma, la podría usar Nano como un mecanismo de defensa para demostrar que no estaba en sus cabales cuando pasó lo que ocurrió el 11 de agosto. Sí, claro, se puede utilizar. Eso es un arma de doble filo. La puede utilizar, por supuesto, la defensa y argumentar lo que tú estás diciendo, eso es totalmente válido, pero también lo puede utilizar la parte acusadora, y volvemos a lo mismo que te estaba indicando antes. ¿A quién le envía esa fotografía? ¿Esa persona a quien se la envía sabía lo que iba? ¿Por qué le envía esa foto? Es una respuesta, lo hice, toma, y aquí está la respuesta. Logré mi objetivo. Claro. Entonces se te puede dar vuelta también hacia el otro lado. Exactamente. Entonces a lo mejor no estaba con tantos problemas mentales, sino que planeó todo esto. Entonces todo eso puede ser un pro o puede ser un contra, tanto para la defensa como para la parte acusadora, que en este caso es la fiscalía y el querellante. Perfecto.
Se entiende, perfecto. Hay varias cosas de las que estábamos conversando antes de seguir, Salfate. De hecho, nos vamos a ir a revisar los gráficos de esta querella criminal que interpuso Hernán Calderón padre en contra de Hernán Calderón Argandoña. Vamos a ver las gráficas. De hecho, mira, te lo digo para que la leas. Es por el delito de parricidio frustrado por amenazas condicionales y no condicionales, daños y lesiones en el contexto de lo prevenido por la ley 20.066. ¿Tenemos gráfica de eso, Salfate? Absolutamente. Dice así, esto fue como se presentó, como tal cual decía Michael. Los extractos que tenemos para ustedes se leen de la siguiente manera. En esas circunstancias, Hernán Calderón Argandoña, para sacarla del medio a la pareja, la empuja botándola al piso, golpeándose ella la cabeza en una mesa de arrimo. Luego continúa. En esas condiciones, mi pareja, ¿cierto?, que se estaba incorporando, se percata que el querellado saca un cuchillo con hoja curva de su bolsillo derecho del pantalón, ante lo que comienza a gritar: Hernán sacó un cuchillo, sacó un cuchillo. ¿Cachai? Es lo que dice la pareja de Hernán padre. En ese momento, continúa la declaración, mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente intentando apuñalarme en el estómago, fallando solo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo. Y de ahí, obviamente, es donde se desprenden la gran cantidad de puntos y heridas que tuvieron que ser curadas, en donde todos los ataques con puñal fueron a caer a las manos de este hombre ya adulto, e intentando, obviamente, sacarse de encima los ataques de su hijo. Ahora, aquí hay que hacer una pregunta que quizás deja muy poco espacio a las hipótesis o a las especulaciones. Carlos, cuando la manera en que él relata, ¿cierto?, el papá de Nano Calderón, de cómo vota a la pareja de cómo intenta y se la balanza con un cuchillo que ya traía y él busca, digamos, en su bolsillo, y que digo después en el video del ascensor, que el Calderón dice, ahí se está buscando a ver si se lleva el cuchillo consigo, etcétera, etcétera. Podemos decir que la intención no puede ser otra más que quitarle la vida a su padre y no simplemente herirlo. Sí, se puede interpretar de esa forma. De hecho, el porte de un cuchillo en la vía pública también es ilegal, más de ese tamaño. Entonces, sí, es una situación bastante compleja todo esto de poder interpretar lo que este joven quiso hacer en ese momento. Sí, obviamente se observa, y de acuerdo a la narración que hay por parte de la víctima, él narra esto, y narra, incluso es tan gráfico que él incluso habla de la fuerza y la intención que él sintió que al momento de estar siendo apuñalado en una de sus manos, al momento de estar siendo cortado, que ya sabemos que estas lesiones incluso afectaron a los tendones, y el abogado representante de la víctima dice que la víctima no tiene movimiento aún en la mano. Entonces son cortes bastante profundos. Pero claro, y de hecho volviendo al video del ascensor, es muy decidor, porque vemos que una víctima, porque recordemos que aquí hay más de una víctima, porque la pareja de esta persona también recibió una agresión, se cae, se golpea la cabeza. Exacto. Ellos tienen lesiones, a comparación de este joven que se ve en el ascensor, que ni siquiera las ropas están rasgadas, ni tiene lesiones ni marcas en las ropas, aparte por supuesto de las manchas de sangre. Se ve un poco más con el pelo desordenado y sin mascarilla, seguramente por el forcejeo, pero no hay otro daño, es decir, la fuerza que se ejerció en su contra a simple vista, sin tener mayores antecedentes, sino que analizando solo defensa. Lo que estamos viendo. La víctima al parecer solo se defiende y no ataca a esta persona, porque vemos que las ropas están intactas, aparte, vuelvo a insistir, de las manchas de sangre que deberían ser por supuesto de la víctima. Entonces esas son las cosas que a mí me están cuadrando en base a la declaración que genera la víctima. Desconozco la versión del victimario, del agresor en este caso. Entonces ahí es lo que, solamente observando esta evidencia física, me entrega esa información rápidamente.
Chota, la tiene difícil. Varias cositas con respecto a lo que hemos conversado acá. De hecho, en el video escuchamos que él en algún momento él dice, oye, le está mandando esta foto a la polola, claramente se pusieron de acuerdo. Traer a colación que en la declaración de Rebeca, la polola de Nano Calderón, ella dice que no se entera de esta situación hasta que llega Carabineros a buscar a Nano Calderón a la casa. Y que llega y ella abre la puerta y dice que es lo que pasó, no un problema, una pelea por un tema de asunto de violencia intrafamiliar. Entonces ella, por lo menos ella dice que solo se entera por Carabineros. La foto, según su versión, no le habría sido enviada a ella. Y cuando uno ve que él se sube con un bolso verde, ese bolso también es súper importante, y lo conversábamos un rato, Carlos, porque ese bolso efectivamente contiene, y nos enteramos después, contiene líquido de freno y contiene un martillo nuevo, con los elementos con los cuales Nano Calderón, antes de subir al departamento de su papá, habría ido a destrozar el auto del padre. Y luego, en todo el forcejeo, se le había quedado este bolso, por eso vemos que él sale sin este bolso. Me llama algo la atención poderosamente, Carlos Gutiérrez, no sé si tú me puedes ayudar en esto, porque en la audiencia de formalización de esta mañana se mostraron distintos artículos de prensa para demostrar que Nano Calderón Argandoña es un tipo violento. Artículos de prensa, por ejemplo, recordando el episodio de Hernán Calderón Argandoña cuando fue hasta la casa de Luis Ñeco a agredirlo supuestamente porque Luis Ñeco había emitido un garabato y había tratado de una forma bastante grosera a Raquel Argandoña, su madre. Así se mostraron distintos artículos de prensa, distintas fotografías del Instagram de Nano Calderón luciendo sus armas para demostrar que es un tipo violento y que efectivamente no puede andar en libertad porque puede ser un peligro público. Con tu conocimiento, con tu expertise, ¿cuánto le juega en contra a esta causa, en contra, digo, a Hernán Calderón Argandoña, el ser un personaje público? ¿Es normal que se utilicen estos recortes de prensa para armar una radiografía, para armar una biografía de la persona a la que se está cuestionando en este minuto? Lo pregunto desde un sector súper neutro, sin ponerme ni ser calderonista ni argandoñista. Pero ¿es normal que se utilicen este tipo de recortes? Me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que esto, si tú lo traspolas o lo cambias a los antecedentes penales que tienen a lo mejor delincuentes más avesados o con mayores antecedentes, es lo mismo. Tú ves los antecedentes policiales y los antecedentes penales de una persona y se los presentas al juez y le dices, oiga, esta persona es peligrosa porque ha estado en la cárcel 4 veces, ha cometido 3 robos, ha sido detenido 30 veces, etcétera. Y en este caso, como esta persona a lo mejor no tiene antecedentes penales... ¿Perdón? De un criminal, común, incluso han ocupado sus propias redes sociales. Mira, aquí está disparando al aire, aquí está chocando en el auto, no sé qué. Claro, pero es comparable el decir querer amenazar a una persona a eso, porque con Luis Ñeco nunca se juntó. Claro. De hecho, Luis Ñeco ni siquiera vivía en esa casa. Entonces, ¿es comparable? Ese es el buen punto. Puede ser comparable. Es como lo que te estoy explicando. En el fondo, cuando es un delincuente con más antecedentes, siempre el Ministerio Público va a mostrar esto al tribunal y el tribunal después tiene que resolver. Aquí está haciendo lo mismo. El Ministerio Público está mostrando que es una persona violenta en base a los antecedentes públicos que están ahí, y a lo mejor eso el tribunal tiene que, por supuesto, realizar la evaluación. Ese es el proceso normal. El tribunal evalúa, el Ministerio Público o la defensa puede mostrar todos los antecedentes que ellos quieran y después el juez es el que finalmente resuelve. Pero es un antecedente, claramente. O sea, una persona de 20 años que le dicen un garabato a la mamá normalmente no va y parte y va a amenazar a una persona y ni siquiera vive ahí, entonces se cometen esos errores. Y recordemos también que este joven tiene otros episodios, lo supimos en la audiencia de control de mención, en contra del papá, y el papá no quiso denunciar antes. No es primera vez que generan esta agresión, esta violencia intrafamiliar. Ahí me gustaría quedarme, Carlos, sí, precisamente porque tú acabas de dar un punto muy relevante, porque la imputación por parricidio frustrado hacia Hernán Calderón Argandoña sería por el supuesto ataque de disparos que habría ocurrido unos meses antes de los hechos que estamos comentando ahora, que fueron registrados el 11 de agosto pasado. Por lo tanto, ya habían varios antecedentes de violencia. El más grave parece ser el de los disparos, que llama también mucho la atención porque se habrían ejecutado estos disparos al interior de ese departamento, lo cual también pone en riesgo a quienes viven al lado. O sea, la bala pudo haber atravesado la pared y haber herido a la persona que vive al lado. Entonces son hechos súper graves y ahí uno se pregunta, Carlos, precisamente,
por qué Hernán Calderón padre no hizo la denuncia en ese minuto. Aquí estamos hablando que esta familia de 4 integrantes, 3 son abogados, o Hernán próximo a ser abogado antes de todo esto. Ya no. Entonces, ellos, claro, por eso te digo, ya no, pero ellos sí conocen la ley, ellos saben perfectamente cómo actuar, ellos conocen los procedimientos. Por tanto, si tú ves que hay procedimientos de violencia intrafamiliar que también pueden afectar a terceros, ¿por qué no se hizo la denuncia en ese minuto? Estamos hablando de que quizás Hernán Calderón padre le estaba dando una nueva oportunidad a su hijo, hacer la vista gorda con todo esto y seguir adelante. ¿Cómo se podría analizar esa situación que yo la encuentro tremendamente grave? De verdad que sí, estamos hablando de un arma de fuego. Yo creo que ahí tú diste en el clavo en lo que acabas de decir, que afecta a terceras personas. Él nunca denunció mientras no le afectó a él directamente en su persona, pero ya cuando se vio afectado con estos cortes y que incluso lo pueden dejar con alguna lesión invalidante, ahí él denuncia. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si esa bala sale por la ventana, o en vez de que choque con un espejo, sale por la ventana y le pega a un vecino que está en el edificio al frente, o pega en un muro más, o en la misma puerta y le pega al vecino que está esperando el ascensor? Entonces ahí tenía que claramente haberse puesto ok, esto es la gota que rebasó el vaso. A lo mejor yo sé que mi hijo es violento, los padres saben, los hijos los conocen perfectamente, y este es el minuto. Y a lo mejor él hubiera evitado todo lo que estamos viendo en este momento, pero no lo hizo. Ahí no sé, él tendrá que responder eso. Eso es algo que un padre, y en este caso el señor, tendrá que explicar por qué no lo hizo antes.